Hola, bienvenidos a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. Antes de comenzar, de parte de todo el equipo queremos desearos un feliz año 2021. Hoy nos toca recomendar el libro De lo que no se puede hablar, de la editorial Nuevo Inicio. Se comenta que este libro es el aforismo 7 del final del Tractatus de Ludwig Wittgenstein, un incansable buscador de la verdad que vivió su vida con una intensidad y honestidad únicas. Y aunque esta novela no es sobre él, la narración está impregnada de su pensar obsesivo e incansable en busca de la autenticidad, del sentido de la vida. La narración está ambientada en el Perú de los años 90, lugar y tiempo bien conocidas por el autor. La protagonista busca todo tipo de ofertas en el mercado de la filosofía, de la política y del entretenimiento cotidiano hasta que un día decide hacer de su vida una aventura. A partir de ahí, y tras conocer a otro de los protagonistas, con quien entabla un diálogo permanente lleno de creatividad y de matices, se embarca en un viaje con destino a la autenticidad. Tenemos el privilegio de hablar con su autor, Ángel Barahona. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias de la Educación y Psicología y licenciado también en Teología Dogmática, casado y padre de 4 hijos. Ángel, bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Ángel, ¿te resultó complicado escribir la historia desde la perspectiva de la mujer? ¿Por qué lo decidiste así? Bueno, la idea partía de mi experiencia en una época de transición en la España de los 80 y la evolución que había tomado, por ejemplo, en mis amistades personales, el itinerario que habían tomado algunas mujeres, ¿no? Que habían sido compañeras mías de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Viendo qué es lo que les había pasado desde un cambio de mentalidad drástico y a dónde les estaba llevando, decidí que había que hacer expresión de estas cosas, ¿no? Cómo se había podido hacer este cambio radical de mentalidad desde una especie de educación, desde una pátina de educación católica, de colegio de monjas, etcétera, etcétera, a una implicación en la política posfranquista, intentando de alguna forma hacer una especie de ayornamiento, ¿no? De actualización rápida de las ideas, pasándose a aquellas corrientes de la filosofía que en aquel momento empezaban a estar en España cuajando, ¿no? El existencialismo, el nihilismo, etcétera. Entonces pensé que era una buena historia lanzar este itinerario vital de una persona concreta. Y como el cambio más radical se estaba dando en la mujer, pensaba que debería ser una protagonista femenina. Así de simple. Y luego el título De lo que no se puede hablar resulta muy sugerente. ¿Podrías explicarnos qué querías expresar o qué quieres expresar exactamente con ese título? Sí, eso es una frase extraída del Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Que era un libro que estaba de moda en la facultad en aquellos tiempos, ¿no? En el fondo es un doble juego, porque de aquello de lo que no se puede hablar, según Wittgenstein, es realmente aquello de lo que no tenemos una experiencia, de lo que no tenemos digamos un hecho físico que lo avale, que es el concepto de Dios o el concepto de bien o de amor, etcétera, etcétera, ¿no? El intento de reducirlo todo a lo físico-químico está ahí, en esta idea del primer Wittgenstein, ¿no? Entonces, en eso estábamos todos, bueno, los que estábamos en la filosofía, ¿no? Y ahora, después de que ha pasado tanto tiempo y esta evolución también en la mujer se da, parece ser que hay cosas de las que no se puede hablar en torno a la mujer, ¿no? De su vida familiar, o de su vida matrimonial, o de su vida, digamos, como mujer, ¿no? En el sentido antropológico de la palabra. Está prohibido por lo políticamente correcto, por las nuevas corrientes, etcétera, que vienen desde Simone de Beauvoir en adelante, ¿no? Entonces es una especie de proclamación atrevida de decir, vamos a hablar de esto, ¿no?
de a dónde conduce esta forma de entender la mujer o esta forma de entender la vida desde una filosofía que se nos ha ido imponiendo, un pensamiento único que ha ido de alguna forma calando en lo profundo del alma humana y que se convierte en un sistema de prohibiciones, en un sistema de control de la mente, etcétera, ¿no? Y que no permite libertad de pensamiento y no permite realmente salirse del raíl en donde nos han metido. Y luego de todos los componentes que se describen en esta historia, como la aventura, la psicología, la geografía, componentes políticos, filosóficos y cotidianos, ¿cuál de ellos crees que es el que más tiene protagonismo? Yo creo que es el itinerario psicológico interno, ¿no? Lo que llamaría Sloterdijk el turismo interior, en el que todos los hombres estamos, ¿no? No nos conocemos a nosotros mismos, no nos atrevemos a hablar con sinceridad con nosotros mismos. Tenemos siempre un doble interno que dialoga con nosotros permanentemente, al que escuchamos cuando nos conviene, pero cuando nos dice lo que no queremos escuchar, lo relegamos a la nada. Y es importante este itinerario interior, una especie de psicología, de turismo mental, ¿no? Porque aunque esta mujer resentida, resabiada, que está de vuelta de tantas cosas, frustrada de tantas experiencias, no habiendo nunca reprimido sus instintos, habiendo querido realizar sus deseos hasta el final, harta de sí misma, decide ponerse en marcha a tener una aventura escapista en un primer momento, ¿no? Pero que luego resulta que es la forma de enfrentarse más radical consigo misma. Decide salir, ¿no? Romper con los cánones en los que estaba metida en esa segunda vida, ¿no? Y sale a hacer turismo. La aventura en Perú era una ocasión para mostrar realmente lo que le pasa a muchísima gente que yo he conocido, ¿no? en todos los países donde he estado, ¿no? Que con el turismo se buscan a sí mismos y van encontrando anclajes aquí y allá donde poder sujetar una experiencia vacía de sentido, etc. En este itinerario turístico, de alguna forma, de esta mujer por Perú, por tal, en estas aventuras psicosociológicas que va teniendo, pues tiene de alguna forma, este episodio en el cual cambia radicalmente su forma de ver la vida. Pero yo lo definiría como una novela psicológica, de itinerario interior, ¿no? Que está aderezada por estos pasajes que tienen que ver con esta experiencia de turismo, ¿no? Después de este componente que acabas de describir o de lo que más destacas de este libro, ¿a qué público dirías que va dirigido? Hombre, yo pienso que la juventud que busca el sentido de la vida y que de alguna forma, seducidos por los cantos de sirena de todo lo que el mundo les ofrece, ¿no? De realización de su libertad, de liberación del deseo, ¿no? Siguiendo un poco la estela de todo lo que nos ha dejado, la herencia nos ha dejado el psicoanálisis y Nietzsche, etcétera, etcétera, que van buscando la realización en las cosas inmediatas, en la liberación del deseo, en la expresión de la sexualidad libérrima o en la expresión del poder o de la búsqueda de la influencia, ¿no? En este mundo de influencers, ¿no? Yo creo que a los jóvenes les viene muy bien, porque esta novela les pregunta en qué dirección va el sentido de su vida, cuáles son las preguntas que uno se tiene que hacer sí o sí, quiera o no quiera, en algún momento determinado. Y bueno, y ofrece porque esta mujer se encuentra con mucha gente que tiene formas de vida distintas a ella o parecidas, y va entrando en diálogo con esas historias, ¿no? De gentes con las que se encuentra, ¿no? Entonces ahí están representados casi todas aquellas personas o papeles, roles sociales que jugamos todos cuando nos enfrentamos a esas preguntas. Entonces yo creo que jóvenes que van buscando el sentido de la vida, y también gente que está en la crisis de los 40, o a algunos les llega más tarde, ¿no? A todos de los 50, que tratan de alguna forma de reconstruir su vida, ¿no? De hacer una especie de
de vuelta a empezar, ¿no? Porque esto es lo que hace esta mujer, volver a empezar varias veces a lo largo de su vida, ¿no? Porque eso sí, es una mujer arriesgada, que no se conforma con cualquier cosa. Le cuesta mucho romper con estos lazos que una se lanza a sí misma, ¿no? Cuando dice, ahora he encontrado, ¿no? Ahora he encontrado lo que se buscaba. Y descubre que no, pues hay que romper. Entonces, esta gente que está en esta crisis también le viene muy bien, porque tiene que volver otra vez a entablar un diálogo sincero consigo mismo. ¿Y esto que he hecho? ¿A dónde ha conducido? ¿Para qué ha servido? ¿Qué hemos logrado? Etcétera, etcétera. Y eso, volver otra vez a la aventura, ¿no? A ver la vida como una aventura hasta el final, porque esto no para. O sea, yo ahora tengo una edad en la que ya estoy en otra etapa de mi vida y esas preguntas siguen estando ahí. Absolutamente. Necesito, lo que dice ahora la gente, reinventarse, ¿no? Lo que pasa es que no en el sentido de la permanente histeriología, ¿no? De decir, empecemos de nuevo, rompamos con el pasado, no, sino veamos a ver aquello que ha sido maravilloso y vamos a ver si podemos sacar algo de todo esto que nos oriente o reoriente o nos haga más felices, que en el fondo es lo que trata esta mujer, ser más feliz. Bueno, Ángel, pues de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas felicidades también, que tengas un buen año 2021, que seguramente pues esperemos sea mejor que el 2020. Felicidades también por todo lo que representa ese libro y esperemos que se vuelva a repetir muy pronto esta conversación. Solo una cosa a añadir, casi todos los episodios que narro en la novela los he vivido, han sucedido. Lo que pasa es que los he modificado, edulcorado, disfrazado, etcétera, pero todos los he experimentado de alguna manera. Todo lo que cuenta de la vivencia en Perú, de la vivencia en Israel, o otros viajes, etcétera, son, digamos, traducciones casi biográficas, pero puestas en la figura de esta mujer, de esta Alicia maravillosa. Nada más. Pues muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Muy bien, a vosotros, ha sido un placer. Termina aquí el programa de hoy. Como siempre, os invitamos a que entréis en nuestra página web para ver todo nuestro contenido, www.vatelevisión.com, y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.